Bienvenidos a este módulo donde vamos a ver una introducción al mercado de criptomonedas. En los últimos años las criptomonedas han revolucionado totalmente lo que conocemos como dinero. Pasaron de ser solamente utilizadas por unos pocos a tener una adopción prácticamente global. Las criptomonedas surgen como una alternativa al dinero tradicional, que también se le conoce en este mundo como dinero fiat. Las criptomonedas vienen a presentar un sistema alternativo, un sistema descentralizado, un sistema sin intermediarios y con características únicas que lo diferencian del modelo tradicional. Pero antes de adentrarnos en el mundo de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, comprendamos primero qué es el dinero y qué es lo que viene a revolucionar las criptomonedas. El dinero, en su esencia, es un acuerdo social. Técnicamente, es una tecnología que facilita el intercambio de valor entre distintas partes que no se conocen entre sí. Para que algo funcione como dinero, tiene que cumplir tres funciones básicas. Primero, tiene que ser un medio de intercambio. Es decir, que el dinero debe permitir realizar intercambios sin que haya una necesidad de coincidencia de los deseos. Y esto lo podemos pensar porque viene a sustituir el trueque. Cuando hay una economía de trueque, necesitamos que la otra persona con la cual estamos realizando un intercambio requiera lo que nosotros estamos ofreciendo, pero también nosotros deberíamos buscar lo que la otra persona ofrece. Tendría que haber una coincidencia de deseos. Con el dinero de por medio nos permite que nosotros podamos ofrecer tanto productos como servicios y recibir a cambio dinero, que este dinero lo podremos cambiar posteriormente por otros bienes y servicios que nosotros querramos. Adicionalmente, tiene que ser una unidad de cuenta. Esto significa que el dinero tiene que proporcionar un estándar común de medición. Nos permite comparar el valor relativo entre bienes y servicios. Y esto a su vez nos permite realizar cálculos financieros y tomar decisiones en base a eso. Por último, pero es muy importante, es una reserva de valor. El dinero nos permite conservar el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Y para entender mejor cómo funciona el dinero, podemos analizarlo a lo largo de la historia y cómo ha ido mutando. Pensemos que en un principio la economía funcionaba en base al trueque. El trueque directo, como les mencionaba, tiene la desventaja que necesita la coincidencia de deseos. Pero esto se vino a resolver cuando se empezó a utilizar distintos objetos como sal, conchas de mar o inclusive ganado o piedras como formas de dinero. Luego se empezó a utilizar el oro y la plata, metales preciosos que se eligieron como estándares debido a su escasez natural, a su durabilidad y a su divisibilidad. Y esto posteriormente se reemplazó con el papel moneda. Inicialmente el papel moneda representaba un derecho sobre oro, sobre metálico. Esto es lo que conocemos como el patrón oro, que vincula el dinero con reservas de oro. Pero luego se evolucionó a lo que conocemos como dinero fiduciario o fiat, el sistema que tenemos actualmente, en el cual el dinero no está respaldado realmente por bienes físicos, sino que es simplemente por la confianza en la autoridad monetaria. Este sistema se estableció en 1971 cuando Estados Unidos dejó de ofrecer la posibilidad de convertir los dólares por oro, abandonando de esa manera el patrón oro. Pero el dinero fiduciario tiene muchas desventajas y limitaciones. La más importante es la devaluación sistemática, que implica una pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Como vimos en la primera etapa del curso, la inflación crónica erosiona el valor del dinero como reserva de valor, que vimos que es una de las tres funciones fundamentales del dinero. Desde que se abandonó el patrón oro en 1971, las principales divisas perdieron entre el 80 y el 99% de su valor. Evidenciamos también la expansión monetaria que se está dando sin precedentes. Fundamentalmente desde el 2020 a la fecha, la expansión monetaria ha sido gigantesca y esto ha distorsionado el valor de los activos y ha generado inflación a nivel mundial. Por otro lado, también hay una crisis de deuda porque el sistema de dinero fiduciario ha facilitado unos niveles de endeudamiento extremadamente altos. En Estados Unidos, por ejemplo, la cifra de deuda supera ya más del 130% de su PBI y esto posiciona al dólar con mucha debilidad frente a otras monedas. También estamos presenciando una pérdida de la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos y esto genera un desequilibrio que podemos evidenciar actualmente con políticas como la guerra comercial contra otros países emergentes como China. Economías como China, Rusia y Brasil avanzan a otros sistemas de liquidación de pagos que no tengan en consideración el dólar. El dólar sigue siendo la moneda más importante a nivel mundial, pero hoy por hoy la hegemonía de Estados Unidos realmente está en jaque.
y esto está haciendo cuestionar al dólar como moneda de reserva global. Otra limitación muy importante del dinero fiat son los controles y censuras financieros que se están implementando desde distintos gobiernos, tanto para hacer transacciones a nivel internacional, para comprar moneda extranjera. Encontramos que hay muchas limitaciones para poder operar libremente con nuestro patrimonio. Esto lo hemos vivido en Argentina en años recientes, pero pensemos que también sucede en países como China, Rusia u otros países que pesan muchísimo en la economía global. La idea central de las criptomonedas es resolver estas limitaciones del dinero centralizado o dinero fiduciario, pero pensemos que también surgieron y se gestaron después de la crisis del 2008. En el medio de la crisis global del 2008, cuando la confianza en las instituciones financieras y bancarias estaba muy erosionada, surgió Bitcoin como idea, como respuesta directa a las ineficiencias del sistema financiero internacional. El 31 de octubre del año 2008 se presentó un paper que contenía las ideas básicas de Bitcoin. El paper se llamaba Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer, y fue publicado por una persona totalmente anónima llamada Satoshi Nakamoto. Este documento técnico se le conoce como el White Paper y proponía un sistema monetario completamente nuevo. Proponía una moneda digital que funcionase sin ningún tipo de intermediarios, resistente a la censura, con emisión controlada y matemáticamente predecible. Este personaje, Satoshi Nakamoto, minó el primer Bitcoin el 3 de enero del año 2009. La identidad detrás de Satoshi, la verdad que es un verdadero misterio. Hasta el día de hoy hay distintas fuentes que apuntan a algunas personas, a algunos sospechosos, pero nunca realmente se supo quién es el que está detrás de ese seudónimo, si es realmente una persona o un grupo de personas. Lo cierto es que después del año 2011 desapareció completamente y dejó el desarrollo en manos de la comunidad. Pero Bitcoin, tal como fue concebido, es más que una cuestión tecnológica o una cuestión netamente financiera. Hay una cuestión filosófica que va más allá de eso y es interesante entenderlo. Bitcoin le permite a las personas custodiar y controlar su propio dinero, no depender ni de bancos centrales ni de bancos privados que controlen su dinero. También es resistente a la censura, ya que al operar sin una autoridad central, puedes realizar transacciones sin depender de alguien que te las vaya a autorizar. Tiene lo que se conoce como escasez digital, ya que está programado para que su emisión se detenga cuando el stock general de Bitcoin llega a los 21 millones de unidades. Pensemos que esta escasez es uno de los requisitos fundamentales para que algo sea considerado dinero. Y vimos que a lo largo de la historia, tanto los metales como distintos instrumentos que han sido utilizados, inclusive el dinero fiduciario, dinero fiat, no es realmente escaso, pero Bitcoin sí es escaso porque está limitado a 21 millones de unidades. Este concepto de escasez digital programada, unido a una demanda consistente a lo largo del tiempo, lo hace un activo muy interesante para almacenar como reserva de valor. Otra cuestión muy interesante de Bitcoin es la transparencia, ya que todas las transacciones de Bitcoin son públicamente verificables en la blockchain, que es la cadena de bloques. Esto es un registro de todas las transacciones que se han realizado. Es un sistema de confianza que está basado en matemáticas y en un consenso distribuido. Distribuido porque no tiene una autoridad central. Con el sistema actual de dinero fiat o dinero fiduciario, el Estado tiene la potestad de poder imprimir y controlar básicamente todas las variables monetarias. Otro de los pilares fundamentales de la filosofía de Bitcoin es la separación del dinero y del Estado. Esto lo podemos ver en el contexto actual en el cual utilizamos dinero fiduciario, es decir, dinero que ha sido impreso o emitido por bancos centrales. El Estado tiene el monopolio del control del dinero. El Estado nacional, distintos estados como Argentina, Estados Unidos, la Unión Europea, en el caso de un Estado supranacional. Pero pensemos que en el caso de Bitcoin no sería así, no hay un organismo como tal que emite Bitcoin, sino que la misma red es la que tiene el control de la moneda. Los mismos usuarios participantes son los que tienen el control. Así que estamos en presencia de un sistema que es mucho más descentralizado, en el cual no dependemos de un banco central. Ahora veamos brevemente algunos conceptos fundamentales para entender la parte técnica de cómo funciona Bitcoin. Acá no vamos a entrar mucho en profundidad porque pueden ser algunas cuestiones demasiado técnicas que están más relacionados
con programación que con finanzas. Pero es un mundo muy interesante. Si tienen interés en esto, van a encontrar algunos links al final del módulo en donde pueden profundizar al respecto. Uno de los conceptos más importantes para entender el funcionamiento de Bitcoin es el concepto de minería. La minería es el proceso por el cual se verifican y se añaden nuevas transacciones a la blockchain. ¿Pero qué es la blockchain? Bien, la blockchain funciona como un libro contable, pero en vez de ser único, es un libro contable distribuido. Pensemos que cada transacción se transmite a todos los nodos de la red y estos se agrupan en bloques. Este es un registro público y está distribuido en miles de computadoras alrededor del mundo. Cada 10 minutos aproximadamente se añade un nuevo bloque a esta cadena de transacciones, como si fuera un nuevo renglón en este libro de transacciones contables. Para mantener este sistema funcionando, existe lo que se conoce como minería. Los mineros son máquinas que se ponen a disposición del sistema, de la red. Lo que hacen es competir entre sí, resolviendo problemas matemáticos muy complejos, problemas criptográficos. De ahí que se conozcan esto como criptomonedas. Este sistema lo que hace es asegurar que la red sea segura sin la necesidad de que haya un intermediario central como un banco o una autoridad de un banco central. Una característica que es única de Bitcoin es su escasez programada, como vimos. Vimos que solo van a existir 21 millones de Bitcoin en total. Más o menos se estima que vamos a llegar a ese número en el año 2140. Pero a la velocidad que se van generando estos nuevos Bitcoin va a ir en descenso. Cada 4 años la recompensa que reciben los mineros se reduce a la mitad en un evento que conocemos como halving. El halving de Bitcoin genera ciclos positivos en el precio. En este gráfico lo podemos ver claramente. Lo que vemos en el gráfico es la comparación en dólares del precio de Bitcoin. En el gráfico de Bitcoin que vemos, el eje vertical, el eje del precio en dólares, utiliza una escala logarítmica. Vamos a ver que hay una distancia visual entre 1000 y 10.000 es la misma que entre 10.000 y 100.000. Esto nos permite visualizar el crecimiento porcentual de manera más clara, porque un aumento de 100 a 1000 se muestra con la misma magnitud visual que de 10.000 a 100.000. Esto nos facilita también la visualización de rangos de precios extremadamente altos en un solo gráfico. Se lo recomiendo cuando analicen activos que tienen una volatilidad extremadamente alta o cuando vean series temporales muy extensas en el tiempo. Vemos que la línea negra muestra el precio de Bitcoin a lo largo del tiempo. Y vemos que después de cada halving, que están marcados con las líneas verticales, el precio de Bitcoin experimentó importantes movimientos alcistas. Y esto no es una coincidencia. El halving reduce a la mitad la emisión de nuevos Bitcoin, creando un shock de oferta, con menos Bitcoin entrando en circulación, pero con una demanda que es constante o inclusive creciendo. Históricamente estos ciclos han seguido un patrón en donde Bitcoin alcanzó nuevos máximos 12 a 18 meses después de cada halving. Bitcoin ha demostrado ser una oportunidad de inversión extraordinaria para quienes entraron temprano y mantuvieron sus posiciones a largo plazo. Y el gráfico también sugiere que según este modelo, Bitcoin puede alcanzar precios bastante altos en los próximos años, siempre y cuando se siga manteniendo esta tendencia. Actualmente estamos viendo una adopción institucional y corporativa de Bitcoin. Bitcoin evolucionó desde sus inicios como un proyecto experimental a un activo que hoy en día es adquirido por gigantes financieros. Empresas como MicroStrategy, Tesla y Square incorporaron Bitcoin a sus balances como un activo en la tesorería. También en los últimos años se han aprobado ETF de Bitcoin en importantes mercados financieros como el mercado americano. Esto permite a instituciones financieras como BlackRock, Fidelity o Goldman Sachs desarrollar productos y servicios que están relacionados con Bitcoin. Y se espera que a futuro también continúe evolucionando y haya una adopción mayor, masiva incluso a nivel mundial. Pero pensemos que tecnológicamente hablando, Bitcoin ya es algo prácticamente anticuado, ya que tiene 15 años de existencia, por lo que otras criptomonedas como Ethereum o Solana han visto algunas limitaciones en Bitcoin y han encontrado un lugar que pueden llegar a ocupar y de esta manera crear otros ecosistemas y agregar valor a los usuarios. Algunas de las limitaciones de Bitcoin son la escalabilidad, porque puede procesar unas 7 transacciones por segundo. Esto
Parece rápido, pero está muy por debajo de otros sistemas tradicionales como el de Visa, que puede manejar más de 24.000 transacciones por segundo. Otra limitación importante es el consumo energético. Como vimos, el mecanismo que se utiliza para validar bloques, para darle seguridad a la red, es la prueba de trabajo, es la minería. Esto también se conoce como Proof of Work, y esta requiere un consumo energético que es considerable. Otra limitación importante de Bitcoin es la volatilidad que tiene. Al principio del video vimos las tres funciones principales del dinero. Tiene que ser un medio de cambio, tiene que ser una unidad de cuenta y también reserva de valor. Podemos ver que el Bitcoin funciona como reserva de valor, por lo que ha aumentado en los últimos 15 años. Pero es muy difícil realmente realizar transacciones con Bitcoin debido a la alta volatilidad que tiene. Y esto también restringe su uso si queremos comparar distintos precios en unidad de cuenta de Bitcoin. Realmente la volatilidad que tiene hace que esto sea prácticamente imposible o que no tenga sentido. Pero estas limitaciones funcionales de Bitcoin abrieron las puertas a otra generación de blockchain que busca expandir las capacidades de la tecnología más allá de Bitcoin. Y acá es cuando surge Ethereum como otra propuesta que viene a cumplir lo que Bitcoin no puede. Ethereum es una plataforma de blockchain que fue lanzada en el año 2015. A diferencia de Bitcoin, que es algo desarrollado por este personaje anónimo y misterioso Satoshi Nakamoto, en el caso de Ethereum sabemos el equipo que está detrás de la criptomoneda y sabemos quién es su fundador, su creador, Vitalik Buterin, un programador ruso-canadiense que empezó en el mundo de las cripto con solo 17 años. Publicó el white paper de Ethereum, es decir, el documento en el cual constan los fundamentos básicos, en el año 2013. Después de identificar algunas de estas limitaciones de Bitcoin, la idea de Ethereum es que sea una plataforma de computación descentralizada y esto permita ejecutar aplicaciones y la palabra clave aquí es contratos. Los contratos inteligentes son programas que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen algunas condiciones predefinidas. Acá no va a haber intermediarios tampoco, ni tampoco hay la posibilidad de manipulación. Y esto genera muchísimas ventajas frente a contratos tradicionales en el cual hay de por medio abogados y tribunales para su interpretación y ejecución. Con los contratos inteligentes tenemos varias ventajas, ya que estos son inmutables, transparentes, se pueden ejecutar automáticamente y, lo más importante, son descentralizados. A diferencia de Bitcoin, Ethereum utiliza otro sistema de validación para su seguridad. En vez de utilizar el Proof of Work, Ethereum utiliza otro sistema que se conoce como Proof of Stake, prueba de participación. En vez de usar enormes cantidades de energía para resolver problemas matemáticos, como el Bitcoin, las personas simplemente depositan o apuestan sus criptomonedas para ayudar a verificar transacciones y mantener segura la red. Es como si fuera un depósito bancario donde bloqueamos parte de nuestras criptomonedas y al hacerlo obtenemos el derecho a validar transacciones y a cambio recibimos recompensas, o sea, más criptomonedas, más Ether. Y esto es interesante porque desde una perspectiva de inversión, con Ethereum combinamos la potencial apreciación de precio de Ethereum con la capacidad de generar un rendimiento, es decir, de tener más cantidad de Ethers. Pero si bien Ethereum es la segunda criptomoneda más importante del ecosistema, hoy por hoy hay miles de ellas. Algunas a destacar son Solana, XRP, Polkadot. Realmente la lista es bastante larga y te animo a que busques más información al respecto para poder crear una cartera interesante de criptomonedas que sea balanceada y diversificada. Pero me parece importante resaltar otra clase de criptomonedas que es muy importante dentro del ecosistema. Estas son las que conocemos como stablecoins. Las stablecoins son criptomonedas que han sido diseñadas para mantener un valor estable. Generalmente está anclado a una moneda de dinero fiduciario, como el caso del dólar. Cumplen una función crucial en el ecosistema de criptomonedas, ya que son un refugio durante la volatilidad en el mercado y también es un medio de intercambio estable, la puerta de acceso al mundo de criptomonedas. Básicamente hay tres tipos de criptomonedas estables: las que son respaldadas por dinero fiat o dinero fiduciario, es decir, que mantienen una reserva de divisas o en otros activos financieros tradicionales, como en el caso de las más conocidas de ellas, que es el USDT. Es la stablecoin más utilizada, tiene una capitalización de mercado que es superior a los 90.000 millones de dólares. Cada USDT está supuestamente respaldado por $1 en reserva, ya sea en efectivo o en equivalentes financieros. Otra stablecoin que cae en esta categoría es el USDC,
o USD Coin. Ha sido desarrollada por Circle y Coinbase. Ofrece una transparencia un poco más elevada porque tiene auditorías regulares. Las reservas están principalmente en efectivo y en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Otra clase de stablecoins son las algorítmicas, que mantienen una paridad mediante mecanismos automáticos de oferta y demanda. Por ejemplo, la criptomoneda DAI emite nuevas unidades cuando los usuarios depositan en su red criptoactivos como garantía en el protocolo. Por último, el tercer tipo de stablecoins son las que están respaldadas por materias primas, como en el caso de Pax Gold, que cada token representa una onza de oro físico que está almacenada en bóvedas de seguridad. Las stablecoins son un tipo de activo financiero muy interesante porque tiene una serie de ventajas como la posibilidad de acceder a ellas las 24 horas, los 7 días de la semana, en contraposición a lo que conseguimos en bancos tradicionales que solamente abren los días de semana hasta cierto horario. Aquí podemos disponibilizar de nuestras criptomonedas en el momento en que querramos y podemos llegar a hacer transferencias internacionales a prácticamente todo el mundo. Pero es muy importante considerar que invertir en stablecoins tiene cierto riesgo, ya que según la credibilidad del emisor de estas criptomonedas, pueden llegar a perder su paridad de 1 a 1 con la divisa.